Podría hablar todo el día, toda la noche de nuestro hermano Antonio, pero qué bonito, qué importante sería en estos momentos escucharlo personalmente a él. Les presento, hermanos, al expositor de hoy día, nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada, presidente de la asociación. El hermano Antonio para ustedes. ¿Ah? Bueno, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, hermanas, hermanos, como siempre, agradeciendo infinitamente a nuestro Divino Creador y Padre Universal por todo cuanto Él nos concede en nuestras vidas, en nuestras existencias. Gracias infinitas al Divino Padre. Fuimos lo que fuimos en el pasado. Gracias infinitas a nuestro Divino Creador. Somos lo que somos en el presente. Y gracias infinitas al Divino Autor de la vida, seremos lo que seremos en el futuro. Porque gracias a Dios, hermanas, hermanos, todos tenemos la maravillosa oportunidad de llegar a ser lo que deseamos ser. Esa es la voluntad de Dios. El Padre Eterno dice: mis hijos tienen toda la eternidad para que lleguen a ser lo que realmente desean ser. Eso significa, hermanos, que el Padre Eterno nos da infinitas oportunidades de saber más, conocer más, aprender más, entender más y comprender más y mejor las causas de las cosas. Es el amor del Divino Padre. Bueno, vamos, hermanos, a compartir los conocimientos. Para el Día del Papá voy a conversar precisamente un tema que se llama la dialéctica cristiana, para saber realmente lo que es la verdad, lo que son los paradigmas y lo que viene, la realidad. Si nosotros dejamos a un lado los paradigmas y juntamos la verdad con la realidad, hermanitos, brota un nuevo orden de cosas. Se produce el cambio, la transformación. Pero nos falta valor, nos falta iniciativa, nos falta decisión para poder precisamente tomar esas determinaciones, esas iniciativas. Para muchos les parece difícil, imposible. No, eso no se puede, eso solamente está en el pensamiento, dicen. Es que en realidad, hermanos, son espíritus un poquito atrasaditos, no captan la voluntad de Dios, no entienden, no comprenden el amor y el poder de Dios. Entonces hay que darle tiempo al tiempo. Y así, hermanas, hermanos, iremos pues avanzando. Iremos, como se dice, aprendiendo cada vez más y mejor. Por ahí, rebuscando, hermanos, mis hojitas de hace tiempo atrás, me encuentro con un librito que mucho lo leía, hermanos. Un librito que de repente ustedes lo conocen, dice: si tú quieres, puedes. Así es el título del librito. Si tú quieres, puedes. Y bueno, me dio el deseo, hermanos, de revisarlo, de volverlo a leer un poquito, y bueno, y encontré puntitos muy interesantes que realmente me impulsaban
a leer más, a estudiar más, tratar, ¿no?, de aprender más, de saber más, de conocer más. Entonces, en esos puntitos, hermanos, encontré los 7 componentes de Dios. Lógicamente uno se pone a pensar, pues, hoy por hoy sabemos que Dios es infinito, pero aquellos años, hermanos, cuando tenía 13, 14, 15 años, 17, 18, a mí me parece una maravilla, hermanos, saber precisamente, hermanitos, los componentes de Dios, de qué está compuesto Dios. Para mí, repito, era una maravilla. Y bueno, lo he tomado unos apuntitos para compartirlo, hermanos. Aprendí, aquella vez cuando leí ese librito, aprendí que Dios es luz, Dios es vida, Dios es amor, Dios es espíritu, Dios es materia, Dios es energía, Dios es conciencia. Y bueno, hoy, gracias infinitas al Divino Padre, cuando uno no se detiene en el conocimiento, se va pues descubriendo más, se va sabiendo más, se va conociendo más, se va entendiendo y comprendiendo más y más y más. Hoy por hoy sabemos que Dios, el Padre Eterno, es el todo sobre el todo del todo infinito. Eso significa que Dios está en todo lo que la mente humana puede imaginar. Y Dios está también en la nada. Aunque muchos dicen, no, ¿cómo es eso? Yo no lo entiendo, no lo comprendo. Hermanas, hermanos, para que el todo sea completo, tiene que tomarlo en cuenta también a la nada. Porque si ustedes al todo le sacan la nada y no lo toman en cuenta, entonces el todo ya no es todo. Vendría a ser un todo incompleto, porque le falta algo, le falta la nada. Eso significa, hermanos, que la nada también existe. Y aunque ustedes no lo crean, hermanos, hay espacios de la nada, hay tiempos de la nada, hay planetas de la nada, en donde esas criaturas que viven en esos planetas no hacen nada. Son los más grandes ociosos del universo. Hermanas, hermanos, todo lo que ustedes puedan imaginar existe. Lo que ustedes no pueden imaginar también existe. Hasta la fantasía es una realidad en la creación de Dios. Basta imaginar algo y por muy increíble que sea ese algo existe, hermanas, hermanos. En la creación de Dios, repito, hermanos, existe todo. Es por eso que el Divino Cristo nos enseñó a cultivar la fe, nos enseñó a creer. El Divino Cristo lo dijo bien claro: bienaventurados sean los que creen sin ver, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso significa, hermanos, que la verdadera fe consiste en creer para ver, creer para lograr, creer para encontrar, creer para recibir. Todo parte por la fe. Y hoy por hoy el Divino Padre, en la divina revelación, dice: en el día del juicio serán premiados todos los que cultivaron la fe. Todos los que creyeron recibirán su premio de fe. ¿Qué significa, hermanos? Significa que lo que ustedes creyeron lo recibirán, hermanos, porque creyeron. Si no creyeron, no se recibe, hermanitos. Entonces el Divino Maestro me decía a mí, en el día del juicio, el que creyó poquito, recibirá poquito. El que creyó en el infinito,
recibirá el infinito. Y el que no creyó en nada, no recibe nada. Esa es la justicia de Dios. Había que creer para recibir. Por eso de vez en vez lo digo, la fe es como una llave, o si quieren entenderlo es como una clave. Y con la fe, hermanito, se va abriendo puertas, se va abriendo dimensiones, se va encontrando, conociendo, aprendiendo, entendiendo, comprendiendo. Por eso siempre se dice, hermanos, que creer es crear, creer es crecer, creer es aprender, creer es conocer, creer es saber, creer es evolucionar, creer es avanzar, creer es progresar, creer es perfeccionarse. No creer, hermanos, prácticamente es detenerse, es como quien dice anularse y a comenzar de nuevo. Entonces, el consejo es: más vale creer que no creer, pero hay que saber discernir, hay que saber diferenciar, hay que saber en qué creemos, por qué creemos, para qué creemos. Eso se llama creer con base, creer con fundamento, creer con conocimiento de causa. Bueno, vamos a mencionar, hermanos, las 22 virtudes que yo descubrí cuando comencé a estudiar en busca de querer conocer a Dios, de querer comprender a Dios. Las 22 virtudes complementarias de Dios. Tenemos, hermanos, la paz, la alegría, la armonía, la sabiduría, la perfección, la bondad, la ternura, la belleza, la prosperidad, la comprensión, la paciencia, la caridad, el perdón, el equilibrio, la compasión, la generosidad, la misericordia, la mansedumbre, la unidad, la igualdad, la libertad, la verdad, la justicia, la felicidad y la eternidad. Repito, esos tiempos para mí, saber esto, conocer esto, era una maravilla. Pero yo ahí no me quedaba, yo quería más, quería saber más, quería conocer más, quería comprender más, y seguía hurgando, seguía buscando por acá, por allá, y haciendo trabajar a la mente, pensando, meditando, reflexionando, recapacitando. Bueno, para precisamente, hermanos, ir comprendiendo, así como hay lo positivo, también existe lo negativo, que tampoco debemos dejar de saber, porque no saber es ignorar, y no nos conviene ignorar, es bueno saber, es bueno conocer, y luego hacer la separación. Yo separo, hermanos, lo bueno de lo malo, comparo, deduzco, y luego escojo y me defino. Prefiero lo bueno y rechazo lo malo. Así, eso se llama discernimiento. Hay que aprender a diferenciar las cosas, porque estamos en un mundo donde existe lo bueno y lo malo. Si no sabemos diferenciar, vivimos totalmente confundidos. Y lógicamente, hermanos, no hay esa posibilidad de avance, porque estamos confundidos. Entonces hay que aprender a diferenciar. Entonces, hermanitos, vamos a tocar un punto, lo que se llama negativo, porque es bueno conocer también lo negativo. Lo negativo no nos conviene, lo negativo hay que rechazarlo, lo negativo no hay que cultivarlo. Lo negativo, hermanitos, hay que ponerlo ahí un freno y se acabó, ahí nomás. Pero como somos seres imperfectos,
todavía no sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo, convivimos precisamente entre el bien y el mal. Por un ratito hacemos cosas buenas, en otro ratito hacemos cosas malas, y nos parece normal, y eso no es así, hermanos, porque el que hace el bien y el mal se está dividiendo, y al Divino Padre no le agrada la división. El Divino Padre nos enseña la unificación, entonces tenemos que aprender a discernir. Entonces, hermanitos, vamos a tocar, hermanito, en este caso, como punto negativo, el ego. Todos somos egoístas en diferentes grados, hermanos. Así como, no se molesten, hermanitos, así como todos somos ignorantes en diferentes grados. Nadie puede decir acá yo no soy ignorante. Quien les habla también es ignorante, pero repito, en diferentes grados, unos más, otros menos, pero todos algo ignoramos. Entonces, hermanitos, vamos a dar una lista de pensamientos, precisamente, hermanos, que conforman el ego, pensamientos negativos, que en realidad son los vicios, los errores, los defectos y las malas costumbres que todos arrastramos, consciente o inconscientemente lo practicamos. De todo lo que voy a mencionar, cualquiera de nosotros mínimo lo tiene 3, como mínimo. Eso debemos anularlo, porque si no lo anulamos, es como una cadena, hermanos. Si no lo anulamos, ahí nos mantiene, no nos deja avanzar. Por mucho que quisiéramos avanzar, no podemos, porque precisamente no vencemos esas sensaciones. Miren, hermanos, escuchen, hermanitos, y a conciencia ustedes digan, esto soy, esto no soy, esto lo tengo, esto no lo tengo, esto lo vivo, esto no lo vivo. Vayan ustedes mismos autoanalizándose. Pero todas estas sensaciones conforman el gran ego, o propiamente el egoísmo. Escuchen, hermanos. El egoísmo está conformado, hermanos, por la ira, la pereza, el insulto, la pelea, el orgullo, la agresividad, la arrogancia, el robo, la codicia, la mentira, la envidia, la calumnia, la estafa, la soberbia, la fornicación, el odio, el rencor, el adulterio, la violencia, el fumar, la droga, la lujuria, la gula, la traición, los celos, la venganza, la discordia, la grosería, la hipocresía, la petulancia, y se llega a la prostitución. Hermanas, hermanos, ¿quién de nosotros en algún momento de su vida no ha sido orgulloso, o de repente vanidoso, o de repente creído? Todos tenemos esas sensaciones, y esas sensaciones, hermanos, tenemos que anularlo. Esa es nuestra gran prueba. Y sí se puede. Para muchos, repito, parece imposible. No, eso no se puede. Y caen en una especie de conformismo, una especie de rutina, y siguen para adelante. Y no se dan cuenta que esa es la causa de su drama, es su causa de su sufrimiento. La criatura humana sufre porque quiere. Porque si la criatura humana se propusiera, cambiaría de costumbres, hermanos, cambiaría de forma de pensar, de forma de actuar, y sería otra. Pero repito, vivimos en una forma sumisa,
resignados, pacíficos. Muchas veces somos indolentes, ya no nos conmovemos de nada, hermanos, ya, bueno, así son las cosas y punto. No es así, hermanos. Entonces, hermanitos, repito, la clave es el cambio, y el Divino Padre nos da la oportunidad con el conocimiento, y en nosotros está, hermanos, el cambio, porque todo cambio tiene que ser auténtico. Yo no voy a cambiar por ustedes, ustedes no van a cambiar por mí. Entonces, uno mismo tiene que tomar la iniciativa, la decisión, la determinación, un cambio auténtico que sale de la mente y el corazón, le agrada al Divino Padre. Por ejemplo, hermanitos, hoy por hoy nosotros, gracias infinitas al Divino Padre, con un poquito de esfuerzo estamos cambiando. Estamos saliendo de la ignorancia y estamos entrando al conocimiento. Eso es para el bien de todos, y eso nos va a ayudar mucho en las vidas futuras. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos sido carnívoros, y gracias al Divino Padre, comprendiendo el divino conocimiento, estamos dejando de ser carnívoros y estamos pasando a ser vegetarianos. Y eso es precisamente el camino que nos va a conducir a mundos de felicidad, a mundos donde realmente se vive la vida, donde se disfruta la vida, donde se saca provecho a la vida. Entonces, hermanitos, esos cambios son para nuestro propio bien. Eso es lo que desea el Divino Padre. Dejar lo malo y hacer lo bueno. O si quieren entenderlo, dejar el camino negativo y tomar el camino positivo. Hermanas, hermanos, hoy por hoy, por ejemplo, se aproxima pues una gran oportunidad para el cambio filosófico. El Divino Padre viene enseñándonos desde siglos, viene enseñándonos la izquierda, que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Pero el ser humano, como no busca el conocimiento, no trata de saber más, de conocer más, entonces cae en una especie de conformismo y bueno, pues sigo siendo lo que soy, pero no se preocupa por saber si estoy en el camino correcto o estoy en el camino equivocado. O sea, no toma conciencia de lo que es ni de lo que hace, y cae, repito, en la rutina, y eso no conduce a nada bueno. Eso más bien significa repetir el curso otra vez. Entonces, hermanitos, hoy se presenta pues esa oportunidad. El Divino Padre, como digo, nos invita pues a, como dice, a ensayar, a decidirnos, a determinar. Pero lógicamente se nos pone pues entre dos ladrones. Ya ustedes saben, hermanos, los candidatos en realidad que aspiran a llegar a ser presidente, ninguno de los dos es bueno, ninguno de los dos es positivo. Yo no lo recomiendo a ninguno de ellos, pero es la lucha, es la prueba que se presenta, y en la prueba tenemos que demostrar, pues hermanitos, para qué lado nos inclinamos. Entonces, hermanitos, llega pues el momento decisivo, a ver si realmente estamos preparados, y si no, va a ser igual. Entonces sé que en la cédula, hermanos, en la cédula está puesto en el lado izquierdo, o sea, a este lado donde está la mano izquierda, está puesto el hermano Pedro Pablo Kuczynski, y en el lado de la derecha está puesto la señora Fujimori. Entonces ahí viene la prueba, pues. A ver, ¿para qué lado me inclino? ¿Para la izquierda o para la derecha? Repito, hermanos, el pueblo está entre dos ladrones, pero se nos enseña que hubo un ladrón bueno y hubo un ladrón malo. Entonces, lógicamente, hermanos, el ladrón malo está ya comprobado, está demostrado, porque su papá está detenido.
Hoy por hoy están haciendo grandes destapes de la droga, etcétera. Entonces eso yo creo que no queremos, sobre todo para nuestros hijos, no queremos pues, un país drogadicto, ¿no? Y eso es lo que tenemos que salvaguardar, eso es lo que tenemos que defender, o si quieren entenderlo, rechazarlo. Entonces, sí, sencillo, hermanitos, sencillo. Yo, por ejemplo, en mi caso, se los digo, yo voy a marcar por PPK, no me gusta, pero voy a tener que marcar por PPK, porque con ello estoy demostrando que los cristianos conscientes no votan por los delincuentes. Así de sencillo, ¿no? Entonces ahí se demuestra la inteligencia, ahí se demuestra la conciencia, ahí se demuestra el deseo de seguir lo que el Divino Padre nos señala. ¿Saben por qué, hermanos? Pedro Pablo Kuczynski es la última carta de la derecha. Siempre que el pueblo no se duerma, porque el pueblo tiene esto, hermanos, de repente logra algún triunfo, ya se emociona, hermanos, y después ahí queda. No, no es así, siempre hay que estar despierto, hay que estar activos, hay que estar viendo, observando, ¿no? Porque la derecha, hermanos, está conformada por espíritus astutos, espíritus, como se dice, hermanos, vivos, que están viendo la oportunidad, cómo actuar para, como dice, voltear la tortilla. Entonces el pueblo debe estar siempre atento, como dice la Biblia, hermanos, alertas, vigilantes, despiertos, prevenidos. Entonces, hermanitos, en esta vez, como digo, vemos, hermanos, pues veremos lo que sale, porque todo está controlado de arriba. Creo que los que estudiamos la divina ciencia sabemos que no existe la suerte, no existe el azar, no existe la casualidad. En la creación de Dios existen leyes, leyes que se cumplen de una u otra forma. Entonces, hermanitos, vamos a continuar, hermanitos, esta vez tocando, hermanitos, el punto de la ciencia. Repito, el egoísmo está conformado por una serie de sensaciones que aparentemente nos parecen normales, pero si ustedes analizan, hermanos, se van a dar cuenta que eso es como un veneno. ¿Cómo se vence al egoísmo, hermanos? Practicando el diálogo, hablando. Entonces, todas esas sensaciones negativas, cuando ustedes hablan, salen al exterior y se disipan, y pierden fuerza y hasta se volatilizan, y ahí queda. Pero si ustedes, hermanos, no se manifiestan, esas sensaciones internamente van creciendo, van creciendo, van creciendo. De repente se produce una cólera chiquitita, y cuando menos se dan cuenta resulta un colerón. Y pudieron haberlo evitado, pero no quisieron, pues. Ese es el gran problema. Entonces, hermanitos, aprendamos a prevenir antes que lamentar. Bueno, vamos a pasar al punto, hermanos, de la ciencia. La ciencia, hermanitos, es una virtud de creación. La verdadera ciencia crea, la falsa ciencia destruye. La ciencia de Dios es creativa, la ciencia de los hombres es destructiva, porque el hombre destruye todo lo que Dios crea. El hombre es el gran depredador de la creación de Dios. Entonces, hermanitos, ¿qué es ciencia? Cuando se habla, hermanitos, de un tema, hay que saber definirlo, hay que saber explicar en qué consiste, por qué, para qué. Hay que hablar con base, con fundamento, con lógica, con verdad. Esa es la forma, hermanos, de compartir el conocimiento. Porque si yo vengo a hablar de la ciencia y de repente me preguntan ¿qué es la ciencia? Y no puedo explicarlo, estoy demostrando pues, que no sé, hermano, estoy hablando algo que no sé o algo que no domino.
y eso no tiene mérito, hermanos, no tiene valor. Entonces hay que hablar, hermanos, de lo que sabemos, hay que hablar de lo que conocemos, hay que hablar de lo que hemos aprendido, de lo que hemos entendido, de lo que hemos comprendido. En mi caso, yo aprendí del divino autor de la obra, aprendí del divino maestro, y lógicamente eso es lo que yo deseo compartirlo. No deseo, hermanitos, de repente implantarlo o de repente obligar que ustedes lo lleven, no. Si ustedes quieren, lo aceptan. Si ustedes quieren, lo reciben. Si ustedes quieren, lo practican. Y si no quieren, no hay problema, no es todavía su tiempo. Porque, repito, nada obligado vale ante Dios. Todo tiene que ser por iniciativa propia. Tiene que ser por decisión propia, escogencia propia. Todo tiene que ser auténtico, hermanas, hermanos. Entonces, hermanitos, la ciencia es todo lo que se entiende, todo lo que se comprende, todo lo que nuestra mente lo acepta. Lo que no acepta es una ciencia superior a nuestra mente y por lo tanto nuestra mente no lo recibe, porque no lo entiende, no lo comprende. Pero existe la posibilidad de que en la medida que va pasando el tiempo, la mente se va desarrollando, la mente se va ampliando y finalmente se va aceptando. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todo es infinitamente relativo. Digamos, a ver, como ejemplo, vamos a tomar en cuenta, hermanos, el misterio. El misterio, hermanos, es relativo. El misterio es misterio hasta que deja de ser misterio y pasa a ser ciencia. El milagro es milagro hasta que deja de ser milagro. Cuando se explica en qué consiste el milagro deja de ser milagro y pasa a ser ciencia. Así, hermanos, entonces esa es la relatividad de las cosas. La ignorancia es relativa. Eternamente no vamos a ignorar. Más tarde o más temprano vamos a comenzar a saber lo que no sabíamos. Entonces la ignorancia se va alejando, se va retirando. Y ustedes van penetrando en el conocimiento, se van nutriendo con el conocimiento, van logrando más conocimiento y van anulando la ignorancia. Y ese es nuestro deber, ese es nuestro compromiso. Entonces, hermanitos, ciencia es el conocimiento exacto y razonado de las cosas que nos rodean. Ciencia también es el conjunto de conocimientos debidamente probados, comprobados y verificados por el conocimiento humano. Pero tenemos que saber, entender, comprender y aceptar que existen infinitas calidades y cualidades de ciencias. En realidad existen infinitas clases e infinitas jerarquías de ciencias. Como ejemplo, hermanos, existe la ciencia buena y existe la ciencia mala. Existe la ciencia natural y existe la ciencia social. Existe la ciencia del bien y existe la ciencia del mal. Existe la ciencia eterna y existe la ciencia relativa. Existe la ciencia divina y existe la ciencia humana. Existe la ciencia visible y existe la ciencia invisible. Existe la ciencia celestial y existe la ciencia terrenal. Existe la ciencia antigua y existe la ciencia moderna. Existe la ciencia espiritual y existe la ciencia material. Existe la ciencia sencilla
y existe la ciencia sofisticada. Existe la ciencia perfecta y existe la ciencia imperfecta. Existe la ciencia tecnológica y existe la ciencia empírica. Existe la ciencia macroscópica y existe la ciencia microscópica. Y en cada uno de nosotros está saber discernir y saber diferenciar la calidad y la cualidad de ciencias, saber escoger y saber definirnos, porque lo que es de Dios es de Dios, lo que es de los hombres es de los hombres. Lo de Dios es macroscópico, perfecto y eterno. Lo de los hombres es microscópico, imperfecto y relativo. Esto significa, hermanitos, que Dios, el Padre Eterno, es el más grande científico del universo. Gracias a la ciencia de Dios existe el espíritu, existe la materia, existe la vida, existe la muerte, existe el cielo, existe la tierra, existe el infinito universo, existe el todo infinito y eterno, y existe la nada viviente y relativa. Todo eso es ciencia, hermanas, hermanos. Porque hay muchos hermanos que creen que el universo ya estaba así, apareció así. No, no es así, hermanitos. Eso nos parece a nosotros. Relativamente lo vemos que fue así, pero no sabemos cómo fue el principio. No sabemos cómo comenzó el universo. Eso lo revela y lo explica el Divino Padre en la divina revelación, porque Dios prometió enviarnos el Espíritu Santo de la verdad para conducirnos hacia la verdad total. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es diferenciar la ciencia de Dios y la ciencia de los hombres, la ciencia perfecta, la ciencia imperfecta, la ciencia eterna y la ciencia relativa. Todo lo que hace el hombre es relativo. Todo lo que hace el hombre, hermanitos, puede durar 100 años, 200 años, digamos 300 ya, y ahí queda. En cambio, lo que hace Dios dura por toda eternidad. Y de tiempo en tiempo se transforma, de tiempo en tiempo evoluciona, de tiempo en tiempo cambia y se perfecciona. Esa es la creación de Dios. Por ejemplo, nosotros, hermanitos, como creación de Dios, somos espíritu y materia. Somos mitad, mitad, mitad espíritu, mitad materia. Somos la unión y la fusión molecular de las dos esencias vivientes del cosmos. Somos mitad espíritu y somos mitad materia. Somos mente y cuerpo. Y lógicamente, hermanos, estamos unidos. Por voluntad divina estamos fusionados para formar un todo humano, para formar nuestro cuerpo, nuestra materia. Pero va a llegar un momento, cuando se cumpla el tiempo, tenemos que terminar, como dice, la alianza, terminar el acuerdo que hicimos arriba con Dios. Entonces ahí viene la separación del espíritu de la materia. Esa ley se llama desencarnamiento, se llama, porque el espíritu se libera de la carne, se libera del cuerpo, se libera de la materia y pasa a ser un ser libre, un espíritu viviente libre. Eso significa que el espíritu vuelve a la dimensión de lo invisible. El espíritu es, hermanos, una chispita tan chiquitita, hermanos, que a simple vista no se ve, ni siquiera con los más potentes instrumentos de los hombres no se puede ver el espíritu, pero existe, hermanos,
no podemos negarlo. Es algo parecido a la idea. Todos nosotros pensamos, pero ¿quién de nosotros ha visto una idea? Nadie puede decir yo he agarrado una idea, ¿no? O yo he pensado una idea. Pero tampoco no podemos negar la idea, porque todos pensamos, todos generamos ideas. Por lo tanto, las ideas existen. No lo vemos, pero existen. Algo parecido es Dios, el Padre Eterno. Pero Él no es, hermanos, que no se deje ver por capricho. Porque algunos dicen, no, Dios es caprichoso, ¿por qué no se deja ver? No, hermano, no es así. El no ver a Dios, hermanitos, nosotros lo pedimos y le prometimos descubrirlo, encontrarlo, buscarlo. Pero como no lo hacemos, ¿cuándo vamos a encontrar a Dios si no lo buscamos? ¿Cuándo vamos a comprender a Dios si no lo estudiamos? Muchas veces ni siquiera creen en Dios. Ese es el gran problema. Entonces nosotros, hermanitos, le pedimos al Divino Padre, le dijimos, Divino Padre, allá en el planeta Tierra dicen que muchos te niegan porque no te ven. ¿Cómo será eso, Divino Padre? Yo desconozco esa sensación. Quisiera vivirlo, quisiera experimentarlo. Divino Padre, permíteme, yo quiero vivir esa sensación de no verle, pero le prometo que no lo voy a negar. Y el Divino Padre, por no desanimarnos, nos dice, ojalá, ojalá. Y bueno, nos concede la prueba, porque las pruebas son las pruebas, hermanitos. Sépanlo, hermanitos, todo lo que no conocemos, le pedimos a Dios conocerlo. Y el Divino Padre nos concede. Lo que tenemos que ser cuidadosos, prudentes, cautelosos y sobre todo agradecidos con las pruebas. Pero aquí la gente, hermanos, se ríen, se burlan, se ríen, insultan, olvídese. Entonces, hermanitos, el Divino Padre, repito, nos concedió la sensación de no ver a Dios. Pero el hecho de no ver a Dios, eso no significa que Dios no existe. Dios existe, existió y existirá por toda eternidad, porque Él es el principio de todo, Él es el creador de todo. Entonces, hermanitos, el Padre Eterno, en mi caso, por ejemplo, yo creí firmemente que existe Dios, creí que iba a encontrar a Dios, creí que iba a conversar con Dios, creí que algo iba a recibir de Dios, y ahí estaba, dale, hermano. Y de repente, hermanos, se hizo realidad lo que creía, porque vi lo que creí, encontré lo que busqué, recibí lo que pedí. Entonces, así son las cosas, hermanitos. El trabajo está en uno, el mérito está en uno, el esfuerzo que debemos hacer está en uno. Ahora depende de cómo lo hacemos para lograrlo. Entonces, hermanitos, el Divino Maestro me decía, con el correr de la eternidad, todos conversarán con Dios, todos encontrarán a Dios, todos recibirán algo de Dios. Lo que importa precisamente es la preparación, el deseo de lograr, hermanas, hermanos. Entonces, hermanitos, la ciencia nos permite pues ir descubriendo más, conociendo más, entendiendo más. Y así, hermanos, vamos precisamente avanzando en la obra de Dios. Por ejemplo, hermanos, para muchos el agua es un elemento líquido que quita la sed, dicen, ¿no? Y da vida, da salud, y ahí nomás. Pero los investigadores comienzan a aplicarle, hermanos, lo que se llaman los aparatos, ahí lo estudian al revés, al derecho, y van descubriendo que el agua está formada por moléculas, por partículas, por sustancias, oxígeno,
una serie de cosas, tiene, hermanos, H2O, su fórmula, ¿no? Así se va descubriendo, hermanos, y vamos llegando a comprender al divino creador. Todo cuesta, hermano, no es nada fácil. El Padre Eterno, en su infinito amor y bondad, nos da la vida. Al darnos la vida, nos da la oportunidad para conocer más a Dios, para comprender más a Dios y para entender y comprender también su psicología, su ciencia, su amor, su voluntad, su justicia. Entonces, hermanas, hermanos, más tarde o más temprano, todos vamos a conocer a Dios. Todos vamos a comprender a Dios. Nunca me cansaré, hermanos, de decirles que el conocimiento nos acerca a Dios. Yo lo digo por experiencia. La ignorancia, hermano, nos aleja de Dios. Y lógicamente mi deber es decirles, ustedes escogen, deciden y determinan. Porque, repito, todo tiene que ser auténtico. Hermanas, hermanos, ¿cómo se logra la ciencia? Primeramente, hermanos, tienen que pensar, meditar, ¿no? A ver cómo nace un arbolito de la nada. Muchas veces nadie lo siembra al arbolito y el arbolito aparece, hermanitos. Va creciendo, creciendo, creciendo. ¿Será obra de la casualidad? ¿Será suerte? ¿Será azar? De ninguna manera. Existe la ciencia invisible. Alguien desde la dimensión invisible está cultivando esas plantitas. Y esa plantita, lógicamente, cumpliendo con la ley de la naturaleza, nacen, crecen, se desarrollan, se expanden, florean, echan frutos, etcétera, etcétera. Esa es la maravilla de la naturaleza. Es la creación de Dios. Hermanas, hermanos, esa es ciencia divina, es ciencia celestial. Propiamente se llama metafísica, se llama. El término metafísica significa por encima de lo físico o más allá de lo físico. Ya tiene que ver con lo espiritual, con lo que no se ve. Pero el Padre Eterno hace que de la nada salga todo. Y llegado el momento, ese todo vuelve a la nada. Hermanas, hermanos, en el Evangelio, cuando alguna vez me tocó leerlo, me dejó paralizado cuando yo leí: todas las cosas que vemos fueron hechas de las cosas que no vemos. ¿Qué será, no? Todas las cosas que vemos fueron hechas de las cosas que no vemos. Y bueno, la verdad, yo daba vueltas con la mente, ¿no? ¿Qué nos quieren decir? ¿A qué se refieren? ¿Qué nos están enseñando? ¿No? ¿Cuál es su significado? Yo, lógicamente, hermanos, me quedaba pues en el aire, pero decía: Divino Padre, si no lo sé ahora, lo sabré mañana. Si no lo sé mañana, lo sabré pasado mañana. Por último, en algún momento lo sabré por su divina y santa voluntad. No perdía la esperanza, no perdía la confianza en el Divino Padre. Seguía. Hoy por hoy, hermanos, gracias infinitas al Divino Padre, tenemos esa maravillosa oportunidad, hermanos, de conocer todo mediante una ciencia tan sencilla, tan maravillosa, que lo revela todo, lo explica todo y lo juzga todo. Es la ciencia de Dios, más conocido como la divina revelación, Alfa y Omega, la divina y gloriosa doctrina del Cordero de Dios. Hermanas, hermanos, estamos pues frente a algo tan grandioso, tan trascendente, hermanos, que muchos a veces ni cuenta se dan, hermanitos. Pero ¿cuándo se van a dar cuenta, hermanitos? Cuando se inicien los sucesos del juicio final. Pero se van a dar cuenta con lágrimas en los ojos,
Se van a dar cuenta con miedo, pavor, espanto, terror. Eso es lo que quiere evitar el Divino Padre al adelantarse con el conocimiento. Ese es el amor de Dios, es la bondad de Dios. Se adelanta el Divino Padre y dice: hijos, ahí está la revelación. Léanlo, estudienlo, analícenlo. Prepárense, fortalezcan su espíritu y lógicamente hagan sus méritos respectivos si es que quieren integrar la nueva familia espiritual. Esa es la oportunidad que nos da el Divino Padre. Entonces, ¿cómo se logra la ciencia, hermanos? Leyendo o dando lectura libros. Los libros, hermanitos, preferidos que nosotros debemos leer, nosotros los cristianos, es el Divino Evangelio, conocido como la Santa Biblia, o también conocido como las Sagradas Escrituras, aunque otros lo conocen como la Palabra de Dios. Bueno, es lo mismo, hermanos. Entonces, hermanitos, para terminar este punto, escuchen, hermanos: quien no lee no sabe, quien no lee no conoce, quien no lee no aprende, quien no lee no entiende, quien no lee no comprende, quien no lee no se educa, quien no lee no se ilustra, quien no lee no se entera, quien no lee no se culturiza, quien no lee no sale de la ignorancia, quien no lee no evoluciona y no se perfecciona, y sigue siendo una nulidad viviente, un bueno para nada, cuya reencarnación futura será una piedra o una roca. Es por eso que el Divino Cristo dijo: sobre esta roca construiré mi iglesia. El compromiso de todos nosotros ante el Divino Padre Jehová es leer, aprender, conocer, entender, comprender y practicar para demostrar nuestro amor, nuestra obediencia y nuestra vocación de servicio al Divino Padre y a su infinita y maravillosa creación, en la cual está incluida toda la humanidad que no lee consciente o inconscientemente, está perpetuando. Repito, hermanos, quien no lee consciente o inconscientemente está perpetuando la despreciable ignorancia. Hermanas, hermanos, hace un rato estaba leyendo un poco el periódico y me sorprende una frase, hermanitos. Dice así: solo la cultura salvará al hombre. Muy bonita la frase, hermano, hace pensar, hace meditar, hace un poco reflexionar. Solo la cultura salvará al hombre. Pero yo a la vez, hermanito, tengo esa, ¿qué les digo, hermanos? Me gusta proyectarme un poquito más, me gusta de repente dar un poco más de lo que he aprendido. Y lo voy a decir por la radio, hermanitos. El hombre dice, ten el periódico: solo la cultura salvará al hombre. Pero yo les digo, hermanos, solo el conocimiento que viene de Dios salvará a la humanidad. Así de sencillo. Hermanas, hermanos, si hablamos de cultura, yo no desprecio, hermanos, lo que el hombre ofrece, pero son 20 siglos de cultura. ¿Y qué clase de cultura nos dan? Ustedes están viendo, hermanos, violencia por toda parte, robos, corrupción, inmoralidad por todas partes. ¿Eso es cultura? Eso no es cultura, hermanos. O si es cultura, yo diría que es cultura de las tinieblas. Eso no es cultura de la luz. En cambio, el Padre Eterno, hermanos, nos da pues un conocimiento tan maravilloso, un compendio del conocimiento universal: ciencia, moral, psicología, filosofía, verdad, historia, justicia para todos. ¿Qué más podemos pedir? En nosotros está, hermano, leerlo, entenderlo, comprenderlo y practicarlo. Y punto.
Hermanos, no se necesita derramar una sola gota de sangre para cambiar las cosas. Vamos a entrar al punto que les dije al principio, la revolución. Hermanos, la gente cuando habla o escucha el término revolución, inmediatamente piensa en violencia, piensa en muerte, destrucción, derramamiento de sangre. Esas son revoluciones de las tinieblas. Son revoluciones, hermanitos, que violan y pisotean las leyes y mandatos de Dios. Uno de ellos dice, no matarás, ley divina, que todos debemos respetar. Pero cuando el hombre hace su revolución, mata. Queriendo o no queriendo, mata. Y ahí está cayendo el hombre ante el divino creador. Entonces, hermanitos, a veces rasco mi cabeza, hermanito, gracias al divino Padre, y busco, hermanitos, lo que se llama las respuestas. ¿Cuál es la verdadera revolución? Acá he tomado algunas notas que deseo compartirlo con todos ustedes. Y lógicamente, si hay algún error de mi parte, les pido por favor, háganmelo ver. Dígame, hermano, eso está mal, no corresponde por esto, por esto. Y yo se los voy a agradecer, hermanos, porque yo también soy humano. Estos puntos yo los saco gracias a la lectura del divino conocimiento. Humanamente saco conclusiones para compartirlo a nivel humano, porque muchos hermanos, yo lo sé por las llamadas telefónicas, no captan el conocimiento, no lo entienden. ¿Quién habla? ¿A quién le habla? ¿A quién le dice hijito? ¿De qué se trata? Y de ahí yo deduzco que realmente, hermanos, escuchan, pero no terminan de comprenderlo. Entonces me veo en la obligación a nivel humano ir sacando conclusiones para ir compartiéndolo, para ir enseñando. Entonces, hermanitos, vamos a compartir este punto que precisamente se llama ¿en qué consiste la verdadera revolución? Hermanos, todo cambio, toda transformación es una revolución y no hay por qué tener miedo a la revolución, hermanos. El miedo viene de la ignorancia. Cuanto más ignorantes somos, más miedosos somos, hermanos. Y no hay por qué tener miedo, hermanos. Por ejemplo, alguna vez visité un hogar, ahí estaba la hermana con su escoba, hermanito, barriendo. Hermanita, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo una revolución, me dice. O sea, estaba botando toda la basurita de su casa. Bueno, para ella era una revolución, ¿no? Limpiar su casita, ¿no? Entonces, hermano, la verdadera revolución, precisamente, hermanitos, es hacer la voluntad de Dios. Cristo, hermanitos, nos dijo, buscad la verdad y la verdad os hará libres. Pero esto hay que entenderlo bien. Algunas veces me han discutido, estás mal, me dicen. ¿De qué libertad hablas? Me dicen, ¿no está viendo tanta libertad? Yo le digo, hermano, eso no es libertad, eso es libertinaje. Todo el mundo hace lo que quiere, pero no toman en cuenta las leyes y mandatos de Dios. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Y el hombre, para disimular, lo llama democracia, lo llama. Y Dios no enseñó la democracia. La democracia es concepto humano y mal aplicado. Entonces, hermanos, ¿por qué nos dijo el divino Cristo esta divina parábola? Hermanitos, basta que ustedes tengan un vicio, consciente o inconscientemente ya son esclavos de ese vicio. Basta que ustedes tengan un pecado, por muy chiquito que sea el pecado, ya son esclavos del pecado. O basta que ignoren algo, y ya son esclavos de la ignorancia. Es por eso que el divino Cristo dijo, buscad la verdad, y la verdad os hará libres. A eso se refería. Entonces, la verdadera revolución comienza por el conocimiento, comienza por la educación. Ya cuando uno sabe, hermanos, el camino que debemos seguir,
Cuando uno sabe la meta a donde debemos llegar, hermanito, no tenemos más que perseverar, y lógicamente con la ayuda del Divino Padre, muchas veces se logra llegar a grandes metas, se logra grandes objetivos. Esa es la voluntad de Dios, pero el Padre Eterno primero nos prueba. El Padre Eterno primero ve la calidad y cualidad de fe que tenemos. El Padre Eterno ve hasta dónde es nuestro deseo de querer lograr tal o cual cosa. Somos probados. Y si en la prueba nosotros insistimos, se logra, hermanos, lo que uno se propone. Pero si en la prueba desistimos, hasta ahí hemos llegado, no damos más, será para otra vez. Entonces también juega un papel importante la paciencia y la perseverancia. Hermanitos, así cada uno de ustedes va a lograr la salvación de vuestras almas. Primero deséenlo, luego, hermanitos, hagan algo que le agrade al Divino Padre. Luego ustedes perseveren. Digamos, hermanito, el estudio, ya voy a aprender, voy a saber más. Perseveran en el estudio, logran la sabiduría y consciente o inconscientemente están logrando vuestra salvación. Así, hermanitos, el Padre Eterno es bien claro, Él dice, el que persevera hasta el último, ese triunfa en la prueba de la vida. La clave es la perseverancia. Bueno, la verdadera revolución, hermanas, hermanos, comienza con la educación. Voy a compartir estos puntitos, hermanitos, pongan atención, y si realmente, hermanitos, hay alguna fallita, me lo hacen saber. La verdadera revolución consiste en ser igualitarios. La verdadera revolución consiste en luchar y trabajar por la paz. La verdadera revolución consiste en luchar y trabajar por la unidad. La verdadera revolución consiste en vencer al miedo por amor. Imagínense, hermanos, vencer al miedo por amor. La verdadera revolución consiste en respetar las divinas leyes de Dios. La verdadera revolución consiste en cumplir los mandatos de Dios. La verdadera revolución consiste en luchar y trabajar contra la ignorancia. La verdadera revolución consiste en luchar y trabajar por la igualdad. La verdadera revolución consiste en luchar y trabajar por la libertad. La verdadera revolución consiste en vivir unificados como hermanos. La verdadera revolución consiste en hacer la divina y santa voluntad de Dios. La verdadera revolución consiste en luchar y trabajar por el bien común. La verdadera revolución consiste en lograr el conocimiento y la perfección. La verdadera revolución consiste en liberarnos de la ignorancia. La verdadera revolución consiste en cambiar de ideas y de costumbres. La verdadera revolución consiste en seguir el camino espiritual. La verdadera revolución consiste en ser más humanos, más cristianos y más espirituales y más serviciales, a ejemplo del primogénito solar Cristo, el más grande luchador social y revolucionario de todos los tiempos, de todos los espacios y de todas las dimensiones del infinito universo de Dios, quien vuelve al planeta Tierra para concluir su grandiosa y trascendental obra revolucionaria de paz, amor, unidad, verdad y justicia divina. Hermanas, hermanos, ¿no han escuchado? Vamos a matar, vamos a destruir, vamos a derramar sangre. No, hermanitos, eso no enseñó el divino Jesucristo. Cristo, hermanitos, nunca, hermanitos, empleó la violencia.
La única vez que se enojó fue cuando él ingresó al templo y vio ahí a los mercaderes vendiendo a la creación de Dios, palomas, ovejas, burritos, qué sé, hermano, una serie de cosas compraban y vendían, y lógicamente se llenó de ira. ¿Saben por qué? Porque él en su mente se proyectó al futuro y vio en lo que íbamos a caer aquí en la tierra. Íbamos a caer, hermanos, en el comercio. Porque hoy por hoy ustedes lo ven, todo el mundo compra, vende, hermanos. ¿Ya? Todo es negocio, no hay nada de trabajo. La gente hace trabajar su dinero, pero no hace trabajar sus virtudes. Y eso anula a la criatura. Entonces, hermanitos, el divino Cristo se llenó de cólera, se llenó de ira, se enojó y agarró ahí un látigo y comenzó a golpear a los mercaderes y les dijo claramente: la casa de mi padre es casa de oración, mas vosotros lo habéis convertido en guarida de ladrones. Entonces, hermanitos, la enseñanza era otra. Y lógicamente, hermanitos, la gente pues a veces no lo entiende, no lo comprende. Hermanas y hermanos, en esta vez que viene el divino Cristo, lógicamente Él simplemente va a mandar a los elementos, va a dar orden a los elementos, para que los elementos destruyan el mal. Pero nosotros los humanos no sabemos la intención de la divinidad. Y eso nos va a provocar miedo cuando veamos, hermanitos, sismos, huracanes, erupción de volcanes, salidas de océanos, rompimiento de continentes, hermanos. Nos va a causar pavor, hermanitos, porque desconocemos el poder de Dios. Eso, hermanitos, en realidad es para nuestro bien. El problema nuestro es que sabemos que somos mortales, sabemos que todos vamos a morir, pero no lo entendemos, no lo comprendemos y no estamos preparados. Entonces, cuando llegue ese momento, hermano, de desencarnar, se hiela la sangre. O de repente, hermanito, pues nos da ganas de gritar, de pedir auxilio, socorro, qué sé. Hermanas, hermanos, tranquilo. Si tenemos que desencarnar, vamos a desencarnar. Pero igualmente el divino Cristo nos devuelve la vida otra vez, porque la vida continúa de acuerdo a nuestras obras, desde luego. La resurrección de la carne está prometida. Entonces, hermanitos, cultivemos, repito, nuestra fe. Esa es la clave. Confiemos en Dios, confiemos en su divina justicia, confiemos en su divina doctrina. Hagamos lo que humanamente podemos hacer, tratando de agradar a Dios. Esa es la clave, hermanas, hermanos. En realidad, hermanitos, morir, a mí me enseñó el divino maestro, me dijo: morir no es doloroso. Lo doloroso es llevarse la ignorancia al más allá. Eso duele mucho más, hermanitos. Entonces ya con eso yo entiendo, comprendo que tengo que aprovechar el tiempo, hermanitos, leyendo, pensando, meditando, aprendiendo, entendiendo, comprendiendo y compartiendo el conocimiento con los que lo desean. Así de sencillo, hermanas, hermanos. Entonces, hermanitos, lo que viene es un cambio, es una transformación. Va a ser como una especie de pesadilla, hermanitos. Cuando va a llegar un momento, se los digo porque me hicieron ver en la televisión solar, va a llegar un momento menos pensado, hermanos, cuando nosotros creamos que hay paz, hay alegría, todo es felicidad, hermanos, la tierra comienza, hermanos, a balancearse, comienza a moverse. Luego, hermanitos, ruidos subterráneos. Esa es la clave ya, lo que se llama indescriptible. Luego, rayos de luces en el espacio, luces de colores. Por todos sitios, hermanitos, figuras de colores brillantes. Hermanas, hermanos, en un momento dado,
aparece un ser humano, pero brillando como un sol, levitando y con poderes inauditos. Es el mismo divino Jesucristo, en todo su poder y esplendor. Allí vamos a comprender, hermanos, que se inicia el divino juicio físico o solar. Se inicia el llorar y crujir de dientes. Se inicia, hermanos, como se dice, el acabose. Pero, les repito, va a ser como una pesadilla. Y todo va paralelo al estado de conciencia de cada uno. El Divino Maestro me decía, quien tenga limpia la conciencia no tiene nada que temer. Va a ser como un niño, va a disfrutar más bien los acontecimientos. Pero cuando la conciencia está cargada de cosas negativas, ahí viene el remordimiento, viene el arrepentimiento, vienen las lamentaciones y finalmente saltan las lágrimas. Bueno, repito, el Divino Maestro decía, cada uno responderá por sus acciones, cada uno es dueño de sus obras, cada uno hizo lo que quiso hacer y cada uno va a responder por lo que hizo, nada más. Entonces, hermanitos, repito, confiemos en el Divino Padre, confiemos en su divina doctrina, confiemos en su divina justicia, hermano, y que se haga su divina y santa voluntad, porque al fin y al cabo es Él quien controla su divina creación. De Él depende toda su creación, hermanas, hermanos. Pero el Padre Eterno es infinitamente amoroso, es infinitamente sabio, justo, perfecto. El Padre Eterno es un Padre infinitamente misericordioso. Y lógicamente, si hay arrepentimiento sincero y de corazón, el Divino Padre se conmueve y le da oportunidad para que siga para adelante. Pero, repito, la clave es el arrepentimiento. Quien se arrepiente se salva. Quien no lo hace, allá él, es problema ya individual. Pero el Padre Eterno da oportunidades a todos. Entonces, hermanitos, en cada uno de nosotros está, pues, hermanitos, el hacer las cosas. En cada uno de nosotros está el tomar iniciativas, decisiones, determinaciones y tratar de agradar al Divino Padre con nuestras obras, porque la fe sin obras es muerta, al igual que el cuerpo sin el espíritu también es muerto. En la Biblia se lee claramente, dime cuáles son tus obras y te diré cuál es tu fe. Eso significa, hermanos, que la fe sin obras no vale nada. Tal como dice la Biblia, pues, al igual que el cuerpo sin el espíritu tampoco vive. Es el espíritu el que cuenta, hermanas, hermanos. Bueno, hermanitos, a ver, creo que hay un poquito más de tiempo. Vamos, hermanitos, en forma breve, compartir, hermanitos, estos puntitos a manera de repaso, porque es bueno, hermanitos, que ustedes sepan. Anoche lo dije, hermanitos, nosotros anhelamos, deseamos que se implante la educación integral, la educación que tome en cuenta a Dios y a la creación, al espíritu y la materia, al todo y la nada. Y bueno, me han llamado 3 hermanos, me comprometo este sábado, lo voy a ampliar ese puntito, lo voy a hacer más extenso para un mayor entendimiento. Queremos realmente, hermanitos, que hermoso sería que el Estado diera, pues, esa facilidad, como le están dando allá en Juliaca, por ejemplo, hermanito. Ahí en Juliaca una gran mayoría de hermanos son profesores. Ellos, como tienen conocimiento, ¿no?, de maestros, no sé cómo han hecho, hermanos, una solicitud a la UGEL. Y la UGEL, hermanitos, ha aceptado la visita de los hermanos a los colegios. Y ahí van los hermanitos de 3 en 3, de 5 en 5 van,
y llevan, pues, hermanitos, el material, comparten el conocimiento y están haciendo un trabajo muy bonito. Pero a mí me agradaría que el Estado lo autorice, hermano, para todos. Qué hermoso sería, hermanos. Entonces, hermanitos, va a llegar un momento, desde niñitos vamos a comenzar a conocer a Dios, vamos a comenzar a comprender a Dios. Y eso va a hacer, hermanos, que las cosas también cambien en el respectivo grado. Entonces, hermanitos, estamos haciendo lo que humanamente se puede hacer, hermanitos, porque quisiéramos hacer más, pero no se puede. A nivel humano no se puede, hermanitos, porque hay autoridades, hay instituciones por aquí, por allá. El uno acepta, el otro acepta medias, el otro no quiere. Y así, hermanos, estamos en esa tarea, hermanitos. Pero lo importante es no desanimarnos. Entonces, hermanitos, vamos a compartir acá unos puntitos partiendo de Dios. Dios, hermanitos, es el ser supremo. Dios es el Padre eterno. Dios es el principio de principios y creador de todo principio. Dios es la causa suprema de todas las causas conocidas y desconocidas por el conocimiento humano. La causa, hermanitos, es Dios. El efecto es el infinito universo, su creación. Así de sencillo, hermanas, hermanos. Si existe una creación infinita que el hombre no lo hizo, nos invita pues a pensar que existe un ser todopoderoso, que Él lo creó todo, lo controla todo, lo gobierna todo, lo transforma todo, lo evoluciona todo y lo revoluciona todo. Hermanas, hermanos. Dios, hermanas, hermanos, es un ser infinito hasta donde nuestra mente pueda imaginar. La morada de Dios es el macrocosmos o reino de los cielos, un lugar que queda a miles de años luz de la tierra, en el infinito. Allá en el macrocosmos, hermanos, existe la perfección. El macrocosmos es la máxima expresión de la perfección. Allá en el macrocosmos todo es diferente. En el macrocosmos existe el tiempo eterno. En el macrocosmos, hermanitos, nadie enferma, nadie envejece, nadie muere, nadie se pudre. Allá en el macrocosmos todos somos eternos. Y sépanlo, hermanos, allá en el macrocosmos existe el aire que rejuvenece. Ustedes, hermanitos, allá en el macrocosmos respiran ese aire jovencitos eternamente. En cambio aquí en la tierra, hermanos, respiramos el aire y cada día nos hacemos más viejitos, porque el aire está contaminado, está envenenado, hermanitos, y eso lo hace el mismo hombre. El hombre no cuida los elementos que sustentan la vida, y lógicamente es el mismo hombre el que causa el mal. El mal sale del hombre, hermanitos, el mal no sale de Dios. Entonces, hermanitos, los que hacen los méritos respectivos desencarnan y su destino es el macrocosmos. Vuelven a su lugar de origen. Los que no hacen los méritos, lógicamente se quedan a medio camino, son juzgados y les devuelven otro cuerpo para que vuelvan a los mundos de la carne, mundo de la materia, para que vuelvan a completar su obra, a perfeccionarse y a pagar deudas de existencia pasadas. Esa es la ley, hermanas, hermanos. Pero tarde o temprano, con el correr de la eternidad, todos vamos a volver a nuestro lugar de origen. Todos vamos a llegar a Dios. Todos vamos a conversar con Dios. Esa es la ley, hermanas, hermanos. Entonces, la creación precisamente es la obra majestuosa de Dios. En la creación existe todo lo que la mente puede imaginar.
Todo lo que ustedes puedan imaginar, hermanitos, existe. No se hagan límite, no se hagan problemas, no duden, no desconfíen. Esa fe, hermanitos, debe ser inquebrantable, incondicional. Porque si ustedes creen y a la vez ponen alguna duda, eso no es la verdadera fe. Entonces, hermanitos, en la creación de Dios existe todo. El todo sobre el todo del todo. Todo, absolutamente todo existe, todo es posible, todo es factible y todo puede suceder en el momento menos pensado. En la creación de Dios, hermanos, existe lo visible, lo invisible, lo creíble, lo increíble, lo posible, lo imposible, lo conocido y lo desconocido, lo imaginado y lo inimaginado. Todo, absolutamente todo existe en la creación de Dios. Basta solamente creer para que ustedes lo logren, lo vean o lo reciban. Si ustedes no creen, el Divino Padre respeta, hermanitos, el ideal de sus hijos. No cree, no recibe, hermanos. Así de sencillo. Entonces, hermanito, la clave es la fe. Cultivar la fe, la verdadera fe. El que cree, recibe. El que no cree, no recibe, hermanas, hermanos. Luego, la divina creación, hermanito, de Dios cumple la ley de la evolución. Evolución significa crecimiento, desarrollo, progreso, expansión, ¿no? Evolución. Esa es esa ley, hermanitos, de la evolución que nos conduce a la perfección. Mediante la ley de la evolución, hermanitos, de lo chiquito se llega a lo grande, de lo ignorante se llega al conocimiento, de lo imperfecto se llega a lo perfecto. Es la ley de la evolución, ¿no? De menos a más. Ahora, si hacemos más esfuerzo, más rápido avanzamos, más aprendemos, más conocemos. Ya todo depende del esfuerzo que pongamos cada uno de nosotros. Y luego ya cuando se llega a la perfección, el Divino Padre otorga premios, otorga añadiduras, porque el Padre Eterno es infinitamente justo. Él premia el bien cuando se hace el bien y castiga el mal cuando se hace el mal. Hermanas, hermanos, cuando ya ustedes logran grados de perfección, ya no vamos a mundos de la materia, vamos a mundos más evolucionados, vamos a mundos más equilibrados, vamos a mundos más perfectos. En esos mundos, hermanitos, ya no se come la carne, en esos mundos no hay religión, en esos mundos no hay política, en esos mundos, hermanitos, todo es armonía, todo es felicidad. En esos mundos se vive la igualdad, todos iguales, hermanitos. ¿Cómo les digo? A ver, mire, ve, uno trabaja, toditos trabajan, hermanos. Uno se ríe, toditos se ríen, hermanitos. Uno come, toditos comen, hermanitos. Eso es algo hermoso, hermanitos. Acá, hermanito, yo he visto, uno está ahí, come, y otro está mirando, está, hermanito. A veces da pena, hermanitos, ya. Hay de todo, hermanitos, pero uno va aprendiendo las lecciones. Allá en esos mundos de la igualdad, hermanitos, es totalmente diferente. Allá en esos mundos de la igualdad, la justicia, hermanos, nadie come carne. Allá todos son vegetarianos. Consumen frutas, esencia de fruta, néctares de fruta, jugo de fruta. Y como ellos dominan la telepatía, hermanos, mentalmente preparan sus alimentos. ¿Se imaginan algún alimento, hermanitos? Y con la mente lo están materializando, ¿ya? Y listo, hermanitos. Allá, hermanitos, en esos planetas no hay cementerio, porque nadie muere. En esos mundos, hermanitos, no hay hospitales, porque nadie se enferma. Cumplen con la ley de Dios y saludables eternamente.
Pero en el momento que violan la ley de Dios, ahí se malogra el espíritu y el espíritu malogra la materia y viene la enfermedad. Achaquis creo que lo llaman, ¿ya? Entonces, hermanitos, la desobediencia es la causa del sufrimiento. Si en este planeta, hermano, la humanidad sufre por desobediencia. Dios nos dio leyes, nos dio mandatos, nos dio consejos, nos dio advertencias, pero el hombre no lo cumple. Entonces, el mismo hombre sufre las consecuencias de la desobediencia. Y eso tenemos que entender y comprender. En realidad, hermanitos, sépanlo, Dios no castiga. Somos nosotros mismos los que nos castigamos al hacer lo opuesto a lo que Dios nos enseña. Así de sencillo. Les pongo un ejemplo. A ver, hagamos de cuenta, hermanos, que hay un papá, tiene un niñito muy inquieto. El papá tiene que irse a trabajar, pero en la casa hay por ahí un cable de electricidad que está un poco pelado. El papá le dice al niño: hijo, no te acerques ahí, no pongas la mano ahí, porque vas a vivir momentos difíciles, obedece. Si el niñito es verdaderamente inteligente, obedece al padre y se aleja y se evita problemas. Pero si el niño no es tan obediente, escucha, mi papá se fue, nadie me ve, a ver qué me va a pasar, ¿no? Pone la mano, hermano, va a sufrir ahí un sacudón, ¿no? Entonces, hermanitos, es la misma criatura quien se castiga al no hacer la voluntad de Dios, la desobediencia, repito. Entonces, hermanitos, tenemos que entender y comprender que el Padre Eterno es infinitamente amoroso, es infinitamente sabio, justo, perfecto, y lógicamente nos da oportunidad a todos. El conocimiento que viene, hermanitos, es para todos, pero no todos lo aprecian, no todos interesan, no todos lo entienden, no todos lo comprenden. Y ese es problema de evolución. Unos han avanzado más, otros menos, y ahí estamos ahí cabeceándonos. Ese es problema humano, no es problema de Dios. Bueno, hermanas, hermanos, el espíritu, ya ustedes saben, hermanitos, es la esencia viviente que da vida. Nosotros ahorita somos espíritus reencarnados, somos espíritus materializados, somos espíritus corporizados porque estamos con cuerpo. Cuando desencarnamos, el espíritu, hermanitos, sale del cuerpo, se libera. El cuerpo se enfría, se pone rígido y listo para el proceso que se llama pudrición. Esa es la ley, hermanos, que todos tenemos que cumplir llegado el momento. Y bueno, son leyes, hermanitos, que tenemos que ir conociendo, entendiendo, comprendiendo y bueno, lógicamente tomarlo como lo más natural. Hay muchos que tienen miedo a la muerte, pero ¿por qué? La muerte es ley divina, es ley natural. Morir es como dormir, hermanos. Morir acá es despertar en la vida espiritual, volver a la vida espiritual. Ahora, nacer acá es ausentarnos de allá. Momentáneamente nos ausentamos. Nacemos acá, estamos viviendo, hermanos, una prueba de vida. El Padre Eterno lo llama sueño viviente, lo llama. Y lógicamente estamos un tiempo, ¿no? Aprendiendo lecciones, ganando experiencias, conociendo, viviendo aquí y allá. Cumple el tiempo y viene pues la partida, no vamos. Entonces son leyes que todos lo vamos a cumplir, unos más adelante, otros más después, pero no hay escapatoria, es ley para todos, salvo que alguien puede hacer un gran mérito ante el Divino Padre y recibe pues su resurrección, recibe la eternidad. Todo es posible para Dios, pero lo que cuentan son las obras, lo que hacemos. Bueno, hermanitos, vamos a ver, hermano Orlando, por ahí debe estar.
Parece que ya el tiempo se me ha cumplido. Disculpe, no lo había visto. Ya, tres, ¿no? Bueno, hermanitos, vamos a cumplir con un pedido de los hermanitos. Necesitan llevar el divino sacramento del bautizo, nuestros hermanitos, y vamos a cumplir. Un ratito, hermanitos, ya, por favor, un ratito. Antes que me olvide, hermanitos, esto es una invitación, mañana lo voy a decir por la radio. Nos han invitado, hermanitos, para participar vamos a hacer un acto de presencia en la marcha que se va a hacer de Keiko no va, así. Y tenemos que demostrar, lógicamente, hermanitos, lo que queremos para el pueblo. Tenemos que hacer acto de presencia. Pero, lógicamente, todo es voluntario. Nada obligado vale ante el Divino Padre. Todo tiene que ser por iniciativa propia, decisión propia. Eso es lo que vale ante el Divino Creador. Entonces les invitamos a los hermanitos que desean acompañarnos o participar con la hermandad, llevando una banderita de repente del milenio, ¿no? Hermano Eudelio, ¿la reunión será acá o nos vamos directo allá a la Plaza Recoleta? Allá en la plaza, pero ¿cómo hacemos para llevar las banderitas? Acá, y de aquí vamos. Ya. ¿A qué hora sería, hermanito? Allá es a golpe de la verdad, a ver, habría que, claro. Ya pues. A ver, hermanitos, mire, la reunión sería acá, punto de concentración acá en el local de la hermandad. De aquí nos vamos, hermanitos, hasta la Plaza Recoleta. Allí nos vamos a encontrar con los hermanos de Tierra y Libertad y otros dos grupos más. Luego de ahí bajamos a la Colmena y nos plegamos a la marcha y bueno, pues hermanitos, caminamos hasta llegar a la Plaza San Martín. Bueno, repito, hermanos, esto es libre, es la voluntad de las hermanas y los hermanos que desean acompañarnos. Vamos a llevar nosotros una banderola que dice: el Alfa y la Omega presente en las luchas del pueblo por su liberación. Eso vamos a llevar esta vez, hermanitos, y bueno, desde ya se les comunica, se les invita a los que lo desean venirse acá, hermanitos, a estar acá más o menos a golpe de 4:30, 5 salimos, nos vamos allá y 5:30, 6 ya arrancamos la marcha pues. Y hermanitos, es una invitación, hermanitos, para el día 31, o sea, martes 31. Sí, debemos estar acá golpe de 4:30 a más tardar para salir a golpe 5, ¿no? Y caminar un poco hasta la Plaza Recoleta. Ahí va a ser el punto de concentración hay tres grupos, hermanitos, con nosotros 4. Ahí va a estar Alfa y Omega, va a estar Tierra y Libertad, y no me acuerdo de los otros hermanos, los otros grupos que van a estar juntos. Incluso va a estar ahí la hermana Verónica Mendoza, Pedro Frank, toda la mancha ahí de Frente Amplio van a estar ahí, hermanitos, ¿no? Y nos vamos a juntar y vamos a salir para la Colmena. Ahí ya nos entramos, como dice, a la fila y comenzamos la caminata, hermanitos. Es una marcha pacífica, hermanitos, demostrando que no queremos drogas en nuestra patria, no queremos la violencia, no queremos retroceder, no queremos, hermanos, un gobierno pues, muy autoritario. Queremos un gobierno humano, cristiano. Queremos un gobierno, hermanos, que tome en cuenta al pueblo,
Por ello es lo que trabajamos, hermanas, hermanos, y de alguna forma tenemos que hacer acto de presencia y demostrar, hermanitos, lo que queremos. Bueno, hermanitos, vamos a llamar a nuestros hermanitos. A ver, nuestro hermano Luis David López Vila, nuestra hermanita Lim Suxo Jeroma y nuestra hermanita Lum Suxo Jeroma. A ver, uno por uno, a ver. Hermanito Luis, ¿no? Luis, ya. La hermanita, a ver, una filita, ya, una filita ahí está. Ahí nomás, hermanito, mirando para allá, ya, mirando para allá. Así, ahí está. ¿Están completos? ¿Sí? Ya. A ver, un ratito, hermanito, ya, un ratito. Bueno, hermanitos, si no fuera mucho pedirles, nos ponemos de pie, hermanitos, si fueran tan amables. Siempre que se hace algo en el nombre del Divino Padre, nuestro deber es demostrarle amor y respeto. Nos ponemos de pie por unos 5 minutitos para cumplir, hermanitos, con esta tarea de entregar el divino sacramento del bautismo. Hermanitos, si ustedes gustan, nos ayudan con la mente. Vamos a hacer una oración al Padre Eterno. Vamos a entregar el divino sacramento del bautismo y, lógicamente, con ello cumplimos con el pedido de cada uno. Oración al Padre Eterno. Señor, Dios nuestro y Dios de nuestros antepasados, usted que vive y reina en los infinitos tiempos y espacios del infinito universo expansivo, pensante y viviente, bendito y alabado es usted hoy y siempre por toda eternidad. Padre celestial, Padre eterno, Padre divino, Padre amoroso, solo usted es el único Dios viviente que da y quita la vida. Solo usted, con su infinito saber y poder, creó el cielo, la tierra, el universo y todo cuanto en ellos hay. Solo usted posee la verdad de verdades, la sabiduría de sabidurías, la ciencia de ciencias, el conocimiento de conocimientos. Solo usted es el único Dios de dioses, el único Rey de reyes, el único Señor de señores, el único Padre de padres, el único Guía de guías, el único Maestro de maestros, el único Pastor de pastores, el único perfecto en el cosmos infinito. Solo usted es el Altísimo, majestuoso, glorioso, divino, santo y todopoderoso. Solo usted es infinitamente bueno, justo, sabio y amoroso. Antes de usted nadie, después de usted nadie. Se acabarán los mundos y sistemas solares del infinito universo, pero usted permanece siempre, por siempre y para siempre. Es usted incomparable, es usted la meta suprema de todo ser viviente, pensante, inteligente y consciente de la creación, que desea de todo corazón la sabiduría, la evolución y la perfección. Padre divino, gracias infinitas por su maravillosa y gloriosa doctrina revelación, que en su infinito amor y bondad nos envía para nuestra morada terrenal, la que compartiremos por igual con todos nuestros hermanos que buscan y aman la verdad, y con todos los que desean comprenderle más y mejor por ilustración y conocimiento, porque esa fue, es y será su divina y santa voluntad de Padre Creador. Padre amado, gracias infinitas por todas las experiencias vividas y por vivir.
Es usted un Padre infinito y como tal, infinitas oportunidades nos concede para evolucionar y perfeccionarnos, y por ello alabamos, ensalzamos, glorificamos y santificamos su divino y santo nombre. Sus hijos terrenales, que ansiamos la paz, la justicia, la libertad, la igualdad, la unificación, así lo haremos hoy y siempre, por los siglos de los siglos de toda eternidad. Gloria infinita a nuestro divino Padre Jehová. Hermanas, hermanos, vamos a otorgar el divino sacramento del bautizo. Bendito y alabado es el divino Padre Jehová. Bendita y alabada es la divina Madre Solar Omega. Bendito y alabado es el divino Cordero de Dios. Estimadas hermanas y estimados hermanos, por voluntad de nuestro divino Padre Celestial y en cumplimiento de la divina ley que dice Dios está en todas partes, vamos a realizar el divino sacramento del bautismo para que estos querubines humanos lleven el sello de Dios, para que sean hijos dignos de la luz y para que sean cristianos fieles y verdaderos, cumplidores y defensores de las divinas leyes y mandamientos de nuestro divino Creador y Padre universal, único Dios viviente que da y quita la vida. En el nombre de la Santísima Trinidad Solar, otorgamos el divino sacramento del bautismo. En primer lugar, a nuestro hermano Luis David López Vila. El agua que vamos a vertir en su cabecita simboliza el principio acuático de todo ser viviente, pensante e inteligente, y simboliza el conocimiento infinito que todos tenemos que beber y asimilar para poder comprender más y mejor a nuestro amoroso Padre Celestial y a su infinita y maravillosa creación. La sal que vamos a poner en sus labios simboliza las experiencias y las vivencias que nos corresponde ganar y experimentar en esta existencia que el divino Creador nos concede para nuestra propia evolución y perfección. No olvidemos que solo por el conocimiento y la perfección todos llegaremos a Dios, cumpliendo con la divina y santa voluntad del Divino Padre. Otorgamos el divino sacramento del bautismo a nuestro hermano Luis David López. Niñito, ponte tranquilo ya, ponte tranquilito ya. A nuestro hermanito Luis David López Vila. A ver, hermanito, vamos a ver. Un ratito. Sí, ahí no se me ahí no se me a ver, ahí no se me en el nombre del Divino Padre Jehová, en el nombre de la Divina Madre Solar Omega, en el nombre del Divino Primogénito Solar Cristo, otorgamos el divino sacramento del bautismo a nuestro hermanito Luis David López Vila. Saca la lengüita así, ahí está. Ahí está. Y ahí nomás, no, cierra la boquita, así, ahí está. A ver. Ahí no se maestra, Cuando se pone el divino evangelio en la cabeza del que recibe el divino sacramento, mentalmente se pide al Divino Padre por la protección de la inocencia, porque la inocencia es la preferida de Dios, y gracias a la inocencia de los niños, el Divino Padre tolera a los adultos. Significa que nuestro deber es proteger la inocencia, cuidar la inocencia, hasta donde más se pueda. Y hermanito, ya está. Ahora nuestra hermanita Lim Suxo Jeroma. A ver, acércate, hermanita. Ahí está, hermanita. Ahí no. En el nombre del Divino Padre Jehová, en el nombre de la Divina Madre Solar Omega,
En el nombre del primogénito solar Cristo, nuestro hermano mayor. A ver, hermanito, la lengüita, así, así. Ah, no. Ahí está. Y hermanito. Ahí más. Seguidamente tenemos a nuestra hermanita Lum Suxo Jeroma. A ver, hermanita. Ahí nomás, hermanita, ahí nomás. En el nombre del Divino Padre Jehová, en el nombre de la Divina Madre Solar Omega, en el nombre del Divino Primogénito Solar Cristo, nuestro hermano mayor. Un poquito de salsita, a ver, salsita, lengüita. A ver, ahí no sé. Salsita, nada más, no pasa nada. Ahí no un ratito para terminar, ya, un ratito ya. Hermanitos, vamos a decir el Salmo 23 para terminar, hermanitos, con esta tarea del sacramento. Digamos, hermanitos, Jehová es nuestro pastor. Divino Padre Jehová, usted es nuestro pastor, nada nos faltará. A lugares de reposo y de delicados pastos nos conduce, y en donde brota agua fresca nos pastorea. Conforte nuestras almas, ilumine nuestros espíritus, guíenos por sendas de justicia, por amor de su divino y santo nombre. Aunque pasemos por valles de sombra y de muerte, no temeremos ningún mal. Su divina vara y su divino cayado nos libran y nos protegen de todo daño. Dispone usted una mesa ante nosotros, en presencia de nuestros adversarios. Unge nuestras cabezas con aceite, nuestras copas están rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia nos acompañan todos los días de nuestras vidas, y en su divina casa, amorosísimo Padre Celestial, moraremos por largos días. Glorioso y majestuoso Padre Jehová, bendito, alabado, ensalzado y glorificado es usted, porque de usted es el reino, el amor, el poder, la sabiduría y la gloria, por los siglos de los siglos, de toda eternidad. Así fue, así es y así será, siempre, por siempre y para siempre. Gloria infinita a la Santísima Trinidad Solar. Gloria. Hermanitos, un cariñoso aplauso y terminamos. Ya, hermanita. Gracias, hermanita. Ya. Gracias, hermanita. Ya, hermanita. Ya, hermanita. Gracias. Gracias, hermanita. Bueno, hermanitos, de mi parte, muchas gracias por vuestra presencia. Gracias, hermanitos, por interesarse en los divinos conocimientos de nuestro divino Creador. Gracias por vuestro apoyo, por vuestra colaboración para continuar en esta tarea espiritual que el Padre Eterno nos encarga llevar a cabo en estos últimos tiempos de la llamada era cristiana, que llega a su fin para dar paso a la era del Cordero de Dios. Gracias, hermanas, gracias, hermanos, y hasta pronto. Gracias. Un cariñoso aplauso a nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada por la bonita conferencia que ha disertado el día de hoy y que hincha nuestra fe a nivel espiritual, hermanas y hermanos. Pueden pasar a degustar al comedor vegetariano y nosotros en breve estaremos regresando. Vamos a estar en una especie de break, ¿ya? Volvemos con lo demás que viene y la rifa también. Permiso, hermano.